Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Giga Experimentos. Hoy estamos en la segunda parte de probando refrescos a cata ciega. ¿Hoy qué tenemos? Sí, hoy que tenemos pues la misma versión anterior, pero ahora en cero azúcar. Esta la tenemos que clavar, porque esta es la que nosotros consumimos Exacto. diariamente. Sobre todo, como dijimos, Pepsi Max. Pepsi Max o Coca-Cola cero. El resto no tenemos ni idea, puesto que nunca las hemos llegado a probar. Así que sin más dilación, comenzamos. Nuestra tercera persona hará los barajes oportunos para que sea una cata totalmente random y anónima. Comenzamos. Vale, ya se ha barajado y vamos a decir qué marcas... ¿Con qué marcas trabajamos en esta ocasión, no? Claro, Coca-Cola cero, Pepsi Max, Freeway cero del Lidl, Hacendado, Cola Hacendado cero, Cola Consum cero, Cola Auchan cero y en este caso sí que tenemos la marca Carrefour. Vale, numeraremos como la anterior vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y procedemos ya, ¿no? Vamos al lío. Vamos allá. Antes, ¿hemos dicho lo de las banderitas? Bueno, pondremos banderitas del 1 al 7, el 1 será cola, perdón, el 1 será Pepsi, que es la que más nos gusta, el 2 será cola, y así hasta el 7, que será la que menos nos gusta. Eso es el ranking. Vale. A mí no me gusta. Es muy artificial y no es de las que me gustan. Sabe a nada. Si ya algunas Coca-Colas normales, o sea, colas normales del anterior vídeo, sabían aguadas, A mí me sabe mucho a edulcorante. sabe a limón, ácido. No, pues a Yo- mí, sí. a edulcorante. Yo creo que han disimulado, o han... No, es que no sé lo que pasa. Pero a cola casi no sabe, pero le han metido mucho cítrico. Creo, ¿eh? Yo de cítrico nada. Mucho edulcorante. Edulcorante cítrico. La 2. Me es familiar el sabor, pero no te podría decir que es Coca-Cola ni Pepsi. Pero es muy Mal no está. familiar. Es muy familiar el Comparado sabor. con la 1, Sí, esta es buena. Me ha gustado, pero tampoco podría mojarme por ahora. no. Ya te digo yo que no. Vamos con la 3. Es que hay unas bebidas, como la tercera esta, que al absorberla hacen un mogollón de espuma. Pero no es Pepsi ni Coca-Cola, te digo yo. Sabe a hierros. Hombre, el hierro sabrá porque están hechos en lata, digo yo, ¿no? Como oxidado. A mí me pasa algo con las bebidas ceros, que es que se me pone la boca pastosa con los edulcorantes. Y ya la tengo seca. Mal. Yo es que la 1 me mató por el tema del ácido. Vamos con la 4. La 4 para mí es como la 3 de mala, pero con menos hierro. ¿Puede ser? Sí, puede ser, sí. Pero sigue siendo... Es que, a ver, yo me voy a mojar, ¿eh? Ya, no, yo voy a hacer otra pasadita más para estar segura. A ver, es que comparado con la 1, 3 y 4, la 1 está buena. Así que voy a reservar... dos. Perdón. Eso, la 2 comparado con la 1, 3 y 4 está buena. Así que me reservo ya el puesto de Pepsi. Si luego cambio, cambio. Yo no, yo voy a hacer otra pasadita. Esa es Coca-Cola cero. No está mala. Sabe, Yo me voy a mojar también y voy a poner que es Coca-Cola sabe cero. bastante a canela. Esta. Coca-Cola. Sabe a canela. Yo también. Es que sabe a canela. ¡Qué copiante eres, tío! A ver, que igual luego cambio. Pero Bueno, aún no hemos acabado. me nos quedan reservo el dos. puesto, me reservo el puesto. Esta está como muy aguosa. Es como la 1, pero sin ese toque cítrico. O sea, aún peor. Porque la 1 dices, no sabe a cola, pero al menos está ácida. Esta ni siquiera eso. Está como muy aguosa. Muy... Cuando se acaba... Cuando se acaba el jabón o el gel de ducha o el champú que le echas un poco más de agua para que aguante más. Eso es. Eso. Pero en cola. Pero en cola. Sí, en cola cero. Jabón gastado. Sí, jabón con agua. Jabón con agua. A ver, vamos a la última. Posiblemente sea la peor. Ah, la Pepsi. Para mí, ostras, No es Pepsi, ¿eh? no. Al principio me dio No, a ver, es que vienes de... sensación No. de Pepsi, pero no. No es Pepsi, pero está buena. Pero no es Pepsi. Jolín, Vale. qué engaño.
Me quedo ¿Quieres volver a pegar la Yo vuelta? sí. Es Pasa. que me voy a mojar, ¿eh? Me voy a mojar. Yo no, ahora. Prefiero recordar los sabores recién bebidos. Esta es muy mala. Creo que esta era la hierros. La hierro. Esta era la insípida, sabor a ácido. A caca. Sabor a caca. Y me queda... me queda esta, que le pongo un 5, pero no me acuerdo ni a qué sabía. Jolín, pues yo estoy decepcionada porque pensaba que sabía cuál era la Pepsi Max. Y estoy... Bueno, vamos a tirar otra ronda. Te falta esa, ¿no? ¿No me he probado ya? Ah, ya la has probado. Después un 3. No, empieza tú. ¿Sí? Esa es la mala. Sigue estando Mala. muy ácida. Insípida, pero ácida. Pero eso le da un toque especial, ¿no? Dentro de lo La malo. más mala. Tengo mis dudas. La más mala. Pepsi. Y si no es Pepsi, me da igual. La compraría. Yo esta la compraría. No, no es Pepsi. ¿No? Bueno, No es Pepsi. tampoco has puesto cuál es Pepsi por ahora. Insípida, hierros, mal. Hace mucha espuma. Es que es lo único que notas. Y eso Mucha y el espuma. regusto arrobellado, a óxido. Esta es como la anterior, que lo he dicho antes. Pero no sabe a hierros, a menos notas ese regusto asqueroso. Pero es que no sabe tampoco casi, ¿eh? Muy tenue. Según yo, ninguna de estas es Pepsi. Yo voy a beber agua. Cambio. Vale. Esta ha perdido el puesto de cola. ¿Por qué? Porque la acabo de probar y no me ha parecido tan buena. Me ha parecido peor que la última. Yo sigo pensando que es Coca-Cola. No está mal, pero no le llega a la suela de los zapatos. No, yo sigo pensando que es Coca-Cola cero. Esto es gaseosa. Es como cuando has bebido... Imaginaros, habéis bebido Coca-Cola en el vaso y os ha quedado un posito. Y luego echáis gaseosa. Y queda como... La de refil. No queda transparente, pero queda como manchada de ese pozo de cola. Pues eso es, la 7. Sabor contundente. ¿Algo que decir de la 6? No, que tiene el sabor muy espeso, muy garrasposo, que me ha picado hasta ¿Espeso? la garganta, sí. Más agua no puede estar, ¿eh? Pero bueno. Jolín, pues no sé distinguir cuál es la Pepsi Max. Y es la que bebo casi todos los días. Sigo pensando que esta es Coca-Cola. Aunque la 3 es muy buena también. Pero creo que esta es la Coca-Cola. Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Yo te voy a poner que es la Pepsi, por decir algo ya. Ah, entonces le das buena puntuación. No está mala. Hombre, mala, pero si es la que nos gusta. O sea, que es la mejor. No está mala. Yo creo que la mejor tampoco es, ¿eh? Vale, a ver, puntuaje. Mójate. A ver, es que aquí no hay mucho donde rascar, ¿eh? Porque habían como 2 o 3 que medio bien, digamos, que estaban bebibles, y 4 que eran soporíferas. Esta creo que era horrible. Esa es la Mr. Iron. Mm. Es como beberse aceite de motor, A ver esta. más o menos. Esa es buena, ¿eh? Dime si no. Es que no tiene mucho gas. Bueno, Eso es lo que me hace pero dudar. da saborcito. Porque hay bebidas que nada más beberla se me ha hecho un montón de espuma. Y Sí. esta no. ¿Y Y yo eso sé que está la mal? Pepsi ni la Coca-Cola hacen eso. ¿Tienen más gas? Tienen más gas. Así que... Igual, es que ese lote ha venido un poco desventado. ¿No? Yo sí lo tengo claro. y me falta esto. Tampoco... Ya solo te queda un cartel. O sea... ¿Un 3 a esa? Pero si es la insipidez personificada. Mira, Bueno, si te digo la verdad, todas están parecidas. todas me saben malas. Todas. Vale. Pues vamos a poner una tabla con las puntuaciones. Cuanto menos puntos han sumado es que está mejor y cuanto más puntos han sumado es que están peor. En el número 1 tenemos 7 y 4, 11 puntos. Número 2, 6 Seis. puntos. Número 3, 12 puntos. Número 4, Nueve. 9. Número 5, Cinco. 5. Diez. Número 6, 10. Número Tres. 7, 3. Por lo tanto, la peor es esta, ¿no? 6 y 6. ¿Haces tú los honores? Venga, va. Bueno, los hago Bueno, yo. sácalo tú. Esta es la peor de todas. Trr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 r
Sabor. 0% sabor cola. 0% sabor. Dejémoslo ahí. Luego está esta, la ¿Sí? primera. Ve tú que Vamos alcanzas allí. mejor.
Oh my goodness. ¿Cagada? Sí, no se sabe, ¿no? Oh no, mira. Por el formato. Cola cero de Carrefour. Vale. Vale. Mala. Pues No la recomiendo. no os paséis por Carrefour a comprar cola cero. Luego está la 9. 9, esa también tiene 9. Ah, no, perdona. No. Sí, 6. 9, esta. ¿Esta? La de en medio. ¿Esta? Y el tercero por la cola, De Lidl. Lidl. Pues Lidl tiene buenos productos, pero en cola ¿Sí? cero... Aunque parezca mentira, tiene buenas cosas. Pero en cola cero no. No. Vale, quedan 4. 6, 5, Nos saltamos este. 11. Ay, no lo hemos saltado. Esta es peor que la del Lidl. ¿Hago yo? Sí. Peor que la del Lidl. Allá va. ¿Te imaginas? Oh, la Auchan. Auchan. Pues posiblemente Alcampo. Marca blanca de Alcampo, Auchan, es peor que la del Lidl. Vale, aquí ya estamos en el top 3. Cualquiera de estas... Oye, por ahora no hemos fallado, ¿eh? No, vamos muy bien, tenemos buen paladar. Sí, fallar me refiero a que hemos descartado como Pepsi o Coca-Cola como una Marcas bebida mala. blancas, pero si te fijas, Oye, es que ya está claro cuál es la del tercer si puesto. te das cuenta, sí, la de Mercadona. La de Mercadona. Es lo que iba a decir, que en el anterior vídeo también ha quedado como en tercer puesto, o sea que tampoco está mala. Vale, 6, 5, 5, 3. 3. Por lo tanto, esta debe ser la Hacendado. Según yo, según tú, es Pepsi. Es verdad. A mí Pepsi me gusta, ¿eh? ¡No! ¡Toma! ¡Toma! Pepsi Man. Y le pusiste un 5. Y es la primera que dice, no, vamos a comprar Pepsi, que es la más Que es la buena. más buena. Y va y le pone un 5. Bueno, ¿eh? Vale. Qué fallo, por favor. Pues vamos a esta. Vamos a suponer que esta es la La Hacendado. Coca-Cola. Yo he puesto Coca-Cola cero. Yo espero que esta sea el Hacendado, porque como esta, que le has puesto un 1 y un 2, sea el Hacendado, tenemos un problema en el hogar. Hacendado. ¡Ah! Y le has puesto Coca-Cola. Sí. Pero bueno, hay que decir que Coca-Cola no... O sea, la bebemos bastante, pero no es la que más bebemos. Por lo tanto, podría Guau, haberse dado el fallo. Aunque yo le puse un 3, ¿eh? O sea, que yo he estado cerquita. No, yo no he acertado nada. Bueno, las malas. He A acertado ver, las malas. es que las malas eran a huevos, ¿sabes? Estaban muy malas. Y nuestra campeona... La Coca-Cola cero. La Coca-Cola cero es el mejor refresco cero según nuestro criterio a ciegas. Luego viendo el envase, hombre, pues es muy bonito y tal. Y muchas veces compramos porque es una marca conocida antes que por el producto o el O por el sabor. precio. O por el precio. La cuestión es que en este caso Coca-Cola cero, el Hacendado y la Pepsi Max son los Las del refrescos ranking. sí, Sí, que y en están el más vídeo ricos. anterior también, Y en el vídeo también. en el según anterior. nuestro criterio a ciegas. Así que bueno, volvemos a vuelvo a decir lo del otro vídeo. Si queréis ahorrar un poquito de dinero y queréis comprar una marca blanca de cola cero que esté rica, pues comprad Hacendado porque para nosotros es la más similar a cola, a Coca-Cola y a Pepsi, que es la que solemos tomar. Ya, pero eso para gustos colores. Claro, pero bueno, a ver, que yo por ejemplo, la tercera, la de los hierros, es que esta no la aconsejaría. Esa era la de... La que sabía a hierro. No sé ni cuál es. Ah, la de consumo. La de Consum. Y la Auchan tampoco me ha gustado nada. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, dejad un gran like. Y si os ha gustado, pues nos lo decís abajo en los comentarios para que hagamos otros sabores. Y también podemos hacer bebidas, comidas o lo que queráis. Vosotros mandáis, puesto que sois los que manejáis el cotarro en el canal de Yeka Experimentos. Nos vemos aquí la siguiente semana con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.